Es lunes, si me permiten, de tertulia, la tertulia, como la han bautizado del auditorio, y es este intercambio de ideas, la reflexión que escuchamos de representantes de los principales partidos políticos en este país, que tanto ha pegado entre nuestro auditorio y que tanto gusta semana con semana. Así es que, como siempre, doy la bienvenida a Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano. Braulio, buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un gusto estar con ustedes. Mario Miguel Carrillo de Morena. Tocayo, buen día. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Listos para arrancar esta tertulia. Gracias. Santiago Torreblanca, con esas ganas que siempre trae. Buenas como noches. Representante del partido. Gracias, Santiago, dime. Pues arrancamos el lunes con todo. Muy bien. Y Emilio Suárez, él es diputado federal por el PRI. Gracias, Emilio, también. Aquí contento, Oscar Mario, y con un frío que está durísimo. Entonces, Sí, hombre, mi está duro, solidaridad ¿verdad? con Que toda vamos la a llegar gente a que anda 4 caminando grados. por ahí con el frío. Sí, 4 grados cuídense centígrados, porque 6 grados. vienen enfermedades. Sí, hombre. Hay que vacunarse. Yo no sé si ya esté listo lo de la influenza y COVID, ¿eh? Yo no tengo la menor idea, pero ojalá nos puedan informar, ¿no? A ver si el próximo lunes. Pero vale la pena Bueno. que la gente se cuide porque sí viene una etapa O fría. sabe qué, mañana vamos a preguntar, no, lo que les ofrezco es preguntar mañana con las autoridades de salud, a ver si ya están poniendo la vacuna del COVID y de la influenza. Bueno, con gusto mañana les informamos. Bueno, pues el tema, esta iniciativa con la que hablaba hace unos momentos aquí con su autor, el diputado Ramírez Cuellar, quiere empatar la revocación de mandato que está programada para el 2028 con la elección intermedia del 2027. Y bueno, pues hay muchos más bien la oposición, casi el total de la oposición dice no. Del auditorio decían esto lleva chanfle, lo que quieren es aprovechar toda la estructura e infraestructura para irse con la ola, ¿no?, de lo que puede ser una buena elección intermedia en el 27, y pues sí, ahí metemos cachucha la revocación de la revocación de mandato y todo, y para que todo salga bien. A ver, comienzo contigo, Santiago Torreblanca, dime. Mira, la revocación de mandato es una figura que teóricamente sirve para cuando un gobierno tiene un nivel de legitimación bajísimo. Estamos hablando de que la población detesta a un gobierno, tiene menos del 30% de aprobación. La ciudadanía pueda pedir que cese ese mandato del Ejecutivo, ya sea de la Presidenta de la República o de un gobernador. ¿A qué se debe esto? Siempre que hay un cambio de gobierno antes de que termine el periodo por el que fue electo, hay un conflicto político, económico y social muy grande. Pero en algunos casos el descontento es tan grande que el costo es menor yéndose esta persona que quedándose. Ahora bien, realmente esa es en la teoría. En la práctica, el expresidente realizó la reforma constitucional y legal para crear la figura no como una forma de hacer que la ciudadanía pueda expulsar a un gobernante que está causando un daño al país, sino como un mecanismo de ratificación. ¿Y para qué? Para que la presidencia de la República, a través de terceros, a través de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, coloquen su nombre y el gobierno federal pueda hacer propaganda personalizada de la presidencia de la República, lo cual evidentemente genera una inequidad de la contienda. Cuando se hizo la ley que regulaba la reforma constitucional, se pretendió hacer lo que ya se está haciendo ahorita. Se pretendió, uno, empatarlo con las elecciones, lo cual desde la Cámara, desde el Congreso no pasó, y en segundo lugar, permitir a los gobiernos y a los partidos políticos que intervinieran en el proceso, lo cual fue declarado inconstitucional por la Corte cuando todavía teníamos Corte. Entonces es una simulación, es buscar un mecanismo para que el poder económico y político del Ejecutivo interfiera en las elecciones y genere una inequidad en la contienda, porque poderoso caballero es don dinero. Gracias, Santiago Torreblanca. A ver, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano. Oscar Mario, pues mira, la revocación de mandato es una figura con la que Movimiento Ciudadano siempre se ha manifestado de acuerdo. De hecho, así lo hicimos en Jalisco desde hace tiempo, sobre todo en el municipio de Tlajomulco.
pero bien explicaba Santiago que hay una diferencia entre entender la revocación de mandato o la ratificación de mandato. Y parece que es justo eso lo que se busca o se buscó a partir del 2019 con el presidente Andrés Manuel. La pregunta es, ¿a quién sirve esta figura? ¿Sirve a la ciudadanía, al pueblo de México, para remover a los gobernantes que no cumplan con el mandato popular? ¿O sirve al poder para, digamos, hacer un esquema de propaganda y de campaña? Y pareciera que era eso lo que se proponía en el 2019. De hecho, si ustedes bien recuerdan, había la propuesta que el Ejecutivo pues solicitara la revocación de mandato. Pues ¿qué sentido tiene que alguien solicite su propia revocación? En ese caso, que renuncie a su puesto, y esa es la herramienta correcta. Esta es una herramienta que tiene que ser de empoderamiento de una ciudadanía que no aguanta ya a un poder, a un ejercicio del poder por algún gobernante. Esto más bien creo que es una preocupación, porque por más que se ha gastado dinero público, no han funcionado los mecanismos que han propuesto para efectos de hacer cambios. ¿A qué me refiero? La consulta popular tuvo un 7%, una consulta popular que recordemos, porque también se está modificando en esta iniciativa, en esta propuesta, se fue el 7% para que se enjuiciaran los expresidentes, cosa que no ha sucedido y que tampoco tenía sentido porque era aplicar la ley en todo caso. La revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador fue del 17.78% y la tercera gran fracaso, digamos, un esquema de gente en las urnas, fue la reforma al Poder Judicial. Y todo esto es porque la gente realmente no tenía interés ni en hacer esa reforma, ni en revocarle el mandato a Andrés Manuel, ni en la consulta popular que se proponía. También se habla de una necesidad de tipo económico, pero digamos, este esquema de forzar que existieran estas figuras en los términos que se hacía, que no es un empoderamiento ciudadano, sino al revés, hizo que fuera una respuesta a una necedad, no porque la gente lo quería, y por eso es la baja participación. Entonces, Oscar Mario, pues realmente hay que distinguir entre una revocación de mandato y una ratificación de mandato, y entender la responsabilidad que tiene el poder en turno de destinar recursos económicos, materiales, para que se lleven a cabo estas figuras. Estas figuras son muy necesarias, sí, siempre y cuando sean para el fin correcto, que es el empoderamiento ciudadano. Entonces, lo más democrático y civilizado, si me permites los términos, según entiendo por lo que dices, sería dejarlo como un ejercicio aparte hasta el 2028. Pues que el diseño sea justo para que así sea, Oscar Mario. El tema es cuando lo ocupa el poder en otros términos, y todo depende cómo se diseñe. Más allá de la fecha, creo que es más cómo se hace la herramienta en general. Por eso, pero entonces ¿estás a favor o en contra? De la revocación de mandato, a favor. No, de que se junten los dos ejercicios, la revocación con la elección intermedia. Pues, digamos, entiendo que es una iniciativa que está apenas presentando. En los términos que está presentando hay que valorarla, hay que ver sobre todo en el esquema también de la consulta popular, y sobre todo porque se están metiendo, digamos, en el caso de la consulta popular, temas a discusión dentro de la misma elección. El tema de la revocación de mandato, a mí se me hace prematuro pensar que en el segundo año la gente ya valoró correctamente cómo va un gobierno para hacer la propuesta de que se le revoque. Creo que hay que pensar bien la figura para que sí sea un ejercicio, digamos, en términos razonables, para que la gente sí pueda revocar el mandato a su gobernante, y tal vez el segundo año no es el correcto. Tal vez me parece más correcto que a mitad del mandato se haga una solicitud de revocación de mandato que al segundo año. En el segundo año apenas un gobierno se está estableciendo con todas las de la ley para efectos de mostrar cuál es su cara. Entonces te entiendo y te vuelvo a preguntar, que vayan por separado, la intermedia en el 27 y la revocación de mandato el 28. Sí, por las razones que decía Oscar Mario, me parece lo correcto. Ok, muy bien, te entiendo, Braulio. A ver, Emilio Suárez, del PRI.
Sí, Oscar, a ver, hay una intencionalidad política en la reforma que se está presentando. No lleva ni un mes que se presentó la iniciativa y ya la quieren dictaminar, y es una reforma constitucional. Y básicamente toca dos temas que son importantes, lo que se ha dicho aquí: consulta popular y revocación de mandato. Por cierto, Morena en este ejercicio presupuestal le quitó recursos al INE que tienen que ser como para prever la posibilidad de una consulta popular, y se los eliminó. Entonces, hay alguna parte de contradicción, pero para la gente que nos está escuchando, en el 2027 vamos a escoger 500 diputados, vamos a escoger 17 gobernadores, se va a volver a elegir a la mitad del poder judicial, ¿no? Entonces, es evidente, pues, que hay una intencionalidad política de subir a la presidenta a las boletas. ¿Y por qué es importante reflexionarlo? Porque los mecanismos de consulta popular y revocación de mandato cumplen distintas funciones en el orden constitucional. La consulta popular busca fomentar la deliberación de los ciudadanos sobre algunos temas que pueden ser de interés nacional. La revocación de mandato lo que busca es garantizar la rendición de cuentas del Ejecutivo. Empalmar estos procesos con las elecciones federales del 27 y locales desnaturaliza los tres ejercicios. Uno es una elección, otro es una consulta y otro es un ejercicio de revisión de lo que está haciendo el Ejecutivo federal. Poner de manera simultánea los procesos, que además son diversos, desde mi perspectiva, pervierte la deliberación pública. ¿Por qué lo digo? Porque en los hechos las campañas electorales, las de los gobernadores, las de los diputados federales, se van a convertir en extensiones del aparato presidencial. La comunicación institucional y la cobertura mediática se van a ver dominados por una narrativa de lealtad política. Va a desnaturalizar los procesos a los que nos vamos a enfrentar en el 27. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los electores, en lugar de decidir entre proyectos legislativos o de gobierno, terminarán respondiendo a un plebiscito encubierto sobre la figura presidencial. Y ese es el riesgo, y por eso están queriendo legislar al vapor una vez más, porque es una reforma constitucional. Estamos de acuerdo con la figura de la revocación, no estamos de acuerdo en el empalme, porque es un proceso que va a provocar más concentración de poder. Y un elemento adicional, regresando a la nota que publicó el ex subgobernador del Banco de México, le vuelven a meter ruido al país con estas iniciativas. La concentración del poder no es propio de las democracias en el mundo. Esta concentración del poder mete más ruido a la confianza en el país, y por eso vuelvo a insistir, el país no está creciendo por todas estas distorsiones a procesos democráticos de los cuales nosotros participamos y hemos construido en mucho tiempo en la historia. Estamos en contra de la revocación empalmada con las elecciones del 27, sí, con la figura de la revocación. Bien, bueno, queda muy claro. Y vamos con el tocayazo Mario Miguel Carrillo para escuchar una opinión totalmente diferente. Mi querido tocayo, adelante. Bueno, lo primero es que no se está discutiendo actualmente esta iniciativa del vicecoordinador de Alfonso Ramírez Cuellar en comisiones, porque incluso ya hoy nuestro coordinador, el diputado Ricardo Monreal, ya dijo que se necesitaría hacer un diálogo abierto, profundo, sobre la pertinencia de esta iniciativa de empatar o empalmar la revocación de mandato, la consulta, con las elecciones intermedias federales, pero también hay que recordar, vamos a tener 17 congresos y gobernaturas que se van a pues de procesos locales, y bien lo comentó Emilio, ¿no? Además viene la segunda fase de la otra mitad de la renovación del Poder Judicial. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver la revocación de mandato, la consulta y el referéndum son mecanismos de democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que le permiten a las y a los ciudadanos, específicamente en nuestro país, a las y a los mexicanos, de poder tener voz y voto respecto a temas fundamentales. Yo entiendo que la oposición le tenga miedo o escozor a este tipo
de procedimientos democráticos, pues porque ellos siempre fueron muy lineales, ¿no? Y cuando tuvieron oportunidad de ser gobierno, pues simple y sencillamente imponían y nunca preguntaban nada a nadie. Pero no estoy encontrando hoy actualmente una resistencia per se en la oposición. Movimiento Ciudadano dice que está de acuerdo, nada más que ellos en lugar de revocación pedirían una figura del referéndum o una ratificación, que bueno, ese debate ya está superado porque así quedó desde la legislatura pasada. En el PRI están diciendo, bueno, sí, a ver, sí estamos a favor de la revocación en dado caso, oigan, pero no lo empalmen con los ejercicios electorales del 2027, van a cargar a la presidenta va a hacer que haya carro completo para ustedes. Digo, entiendo su posición, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, actualmente trae una aprobación del 70 al 80% de su gestión. Entonces, entiendo que también la oposición se ponga nerviosa de que de los acordeones, una figura, no una de la figura popularidad. tan aceptada son como los acordeones la de la presidenta vaya en boleta. Pero yo soy de la idea, uno, que sí hay que tener un foro de parlamento abierto, hay que escuchar, hay que dialogar. Creo que no le podemos cargar tanto al electorado. Vamos a tener 17 entidades federativas donde se van a renovar los municipios, los congresos locales, sus autoridades a través de las gobernaturas. Y además, añádele que va el tema de la renovación del Congreso Federal, 500 diputadas y diputados, la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum y... A ver, ahí viene el error. Cerca de 2000, la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum como si fuera un hecho. Ahí es cuando están planteando que es una estrategia deliberada. Es lo que... Espérame, déjeme acabar. Yo no lo interrumpí, compañero diputado. No, es que pues uno se enoja, pues también. Y el tema de los 2,000 cargos que van a haber dentro del Poder Judicial que quedaron pendientes del ejercicio de este año. Entonces, creo que sí sería una carga muy fuerte al electorado. Entiendo que el espíritu de la iniciativa de nuestro vicecoordinador, de Alfonso Ramírez Cuellar, va en función de poder generar ciertos ahorros o economías al erario. Porque lo decía Emilio, oye, hay una incongruencia, hay una contradicción, porque para empezar, pues quieren hacer estos ejercicios de la consulta, pero le quieren quitar dinero. Bueno, lo que acabamos de discutir la semana pasada es el proyecto de la Federación para el 2026 y esto tendría que contener en el proyecto de egresos de la Federación del 2027. Entonces no hay que comparar peras con manzanas. Por el otro lado, lo que sí yo diría es hagamos lo mismo por la salud de este mecanismo de democracia participativa, para que sea impoluto. Hagamos lo mismo que pasó con la revocación de mandato del licenciado López Obrador. Dejémoslo fuera del calendario electoral y mandémoslo a una fecha específica donde, ojo, los partidos políticos no puedan tener influencia o injerencia en la convocatoria de este mecanismo de democracia participativa. Hay dos puntos fundamentales que me parecen que sí es necesario tener sobre la mesa. Uno es la revocación de mandato que actualmente encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y por el otro lado un tema de consulta a la ciudadanía de si es pertinente o no retirar inmunidad legislativa a los que nos encontremos dentro de un cargo de representación popular y que se cometan abusos o que se transgredan las leyes que no necesariamente estén relacionadas o correlacionadas con nuestro trabajo legislativo, porque anteriormente en el viejo sistema o en el viejo régimen, las y los legisladores utilizaban este fuero como una inmunidad para poder hacer y cometer cualquier tipo de tropelías. Y realmente el espíritu de esta inmunidad legislativa es por los dichos que cualquier diputado, diputada, senador, senadora o legislador en general diga sobre su encargo legislativo. Bien, tocayo. Déjame, entonces, tenemos 4 minutitos. ¿Están de acuerdo del auditorio? 2 comentarios. Dice, urgente legislar para quitar el fuero
para quienes lo utilizan incluso para cometer delitos, que hay varios, varios. Y por otro lado te dicen, es que hay que distinguir entre una democracia participativa que existe en México por apoyos sociales y compañía contra una democracia representativa que no existe en este país. Bueno, son puntos del auditorio. A ver, Santiago, tenemos 4 minutos para todos, por favor. Miren, solo para demostrar que es una simulación todo el entramado de Morena. La justificación para mover la fecha de la revocación de mandato es un ahorro de costos y para empalmarlo con el resto de los procesos. Esto demuestra que es una simulación porque la revocación de mandato debiera ser teóricamente un proceso sumamente excepcional, que ocurriera cada 40, 50 años, tratándose de un titular del Ejecutivo sumamente impopular. El propio Mario Miguel Carrillo acaba de decir que la presidenta es popular, lo cual demuestra que existe una intención deliberada del narcogobierno para impulsar, al igual que lo hicieron con López, una supuesta revocación de mandato para convertirlo en un referéndum en el cual la estructura del gobierno, con dinero del gobierno, disfrazado de sociedad civil organizada, lleva a cabo una campaña de promoción de un cacicazgo. Perdón, pero no nos chupamos el dedo. Y si vamos a jugar la democracia, juguemos como demócratas y no como golpistas. Bien, gracias, Santiago Torreblanca. Rápidamente, Emilio y Braulio, tenemos 1 minuto cada uno, por favor. A ver, yo lo que les digo es, parte es presupuestal, la justificación, y parte es para evitar la baja participación. Si fuera la baja participación, y no coincide con lo que están diciendo, que la presidenta es súper popular. Y a nosotros lo que nos preocupa es la elección del Poder Judicial, lo que sucedió, que prevalecieron los acordeones, o en las elecciones donde ha prevalecido la trampa, la utilización de los programas sociales para coaccionar el voto. Eso es lo que nos preocupa, y más con un aparato presidencial que va a querer jugar a todas luces a la mala. Entonces, no abona a la democracia del país y vamos a dar la batalla. Para ti, entonces, tiene que ser por separado, 27 uno a 28 el otro. Exacto, por separado. Bien. Y eres tú, Emilio, ¿verdad? Sí, Emilio Suárez. Emilio Suárez, gracias. Sí, termino ver, con un minuto, Braulio López Ochoa de MC, por favor, 1 minuto, mi querido Braulio, ya nos van a... Claro que sí, Oscar. Primer punto, la propuesta busca desnaturalizar la figura de la revocación de mandato. Segundo, el presupuesto, el pretexto económico no hace ningún sentido, porque lo que se ha ocupado es, no se ha ocupado la figura, no se ha diseñado correcta y no se ha utilizado cuando realmente es para empoderar a la ciudadanía, y eso es lo que ha hecho el costo económico, no el hecho de que no esté empalmado. Y tercer punto, es importante decir, ahorita hablan del fuero por parte de Mario Miguel. Hasta aquí lo más relevante y actual de la política y la economía en México y el mundo, con el estilo que usted ya conoce. Oscar Mario Beteta, por El Heraldo Radio.